La semana pasada entonces miramos, hermanos, las características de un lobo, de un falso llamado apóstol. Y hoy vamos a ver las características de un verdadero siervo de Dios. ¿Cuál es el carácter? ¿Cuál es el carácter? O cuáles son las características de un siervo de Dios, hermanos. Vamos a mirar, mire el versículo 16 primeramente. Dice, pero, el versículo 16 dice, otra vez digo, que nadie me tenga por loco, o de otra manera recibidme como a loco, para que yo también me gloríe un poquito. Hermanos, para el apóstol Pablo, su manera de pensar, el gloriarse era algo loco. ¿Sí lo leyeron ahí? El gloriarse para Pablo, hermanos, es algo loco. El alabarse a sí mismo, el exaltarse a sí mismo, es una locura. ¿Cuántos lo creen así? Eso es algo que los falsos apóstoles hacían. En el capítulo anterior miramos que ellos se medían consigo mismos, se comparaban consigo mismos, y ellos eran la medida. Entonces, y luego dice, se exaltan ellos, se enaltecen a sí mismos. Y Pablo está aquí dando a entender que alabarse, exaltarse a sí mismos es una locura. La Biblia dice, alábete el ¿qué? El extraño, y no tu propia boca, el ajeno, y no los labios tuyos. Pero ellos eran buenos para hablar bien de sí mismos. Ellos eran la definición de un siervo de Dios. Su persona de ellos era la definición a los ojos de ellos. Hermanos, cuando nos exaltamos a nosotros mismos, estamos actuando como alguien loco, como alguien que no está razonando bien. Es una locura exaltarnos a nosotros mismos. Alabarse a sí mismo, hermanos, es como cuando alguien siempre está hablando de sus logros, de sus habilidades y de su supuesta grandeza. ¿Alguien ha escuchado el término narcisismo conversacional? Narcisismo conversacional. Narcisista en conversación. Y en inglés se dice talkaholic. Un narcisista conversacional no conversa, es un monólogo. Él o ella no están interesados en escuchar y conversar y intercambiar puntos de vista. Él domina la conversación hablando de sí mismo, y todo comentario lo atrapa y lo regresa hacia sí mismo. Solamente está interesado en hablar de sí mismo, ¿verdad? En exaltarse a sí mismo. Cualquier comentario lo lleva para seguir exaltándose a sí mismo. También existe la gente vanagloriosa, que nunca se cansa de contar, de hablar de todo lo que sabe y todo lo que puede, de todo lo que tiene. Siempre está hablando de sí mismo, vanagloriándose. Y el apóstol Pablo dice, eso es una ¿qué? Es una locura. Es una locura porque no estás pensando bien. Ahora, Pablo está dispuesto a volverse loco por un momento. Mira el versículo 21. Para vergüenza mía lo digo, para eso fuimos demasiado débiles. Pero en lo que otro tenga valentía y atrevimiento, osadía, hablo con locura. También yo tengo osadía. Pablo sabía, hermanos, que alabarse a sí mismo, promoverse, exaltarse, ser vanaglorioso, ser narcisista conversacional, él sabía que eso es de locos. Pero con tal de probar la falsedad de los apóstoles falsos que había en Corinto, y con tal de probar su integridad, él está dispuesto a volverse loco por un momento y decir, bueno, si ellos tienen esa osadía, ese atrevimiento de hablar de sí mismos y de exaltarse de cosas que ni tienen sentido,
yo también voy a usar de osadía y me voy a volver loco por un momento para hablar de las verdaderas características de un siervo de Dios, de un apóstol. Y por eso comienza a enlistar las características. En el versículo 22 dice, primeramente menciona unas cosas, unos títulos. Dice, son hebreos, yo también. Son israelitas, yo también. Son descendientes de Abraham, también yo. Son ministros de Cristo, como si estuviera loco hablo. Yo más. Antes de mencionar las cosas que él ha padecido, él está usando o mencionando unos términos o unos títulos que los falsos maestros usaban para presentarse y para promoverse como los grandes apóstoles, como los verdaderos, los espirituales, los efectivos. Esos términos, esos títulos, ellos los usaban. Ellos decían, es que yo soy israelita, es que yo soy hebreo, es que yo soy un ministro de Cristo. Usando esos términos, ellos se levantaban a sí mismos y se ponían por encima de otros. Pues Pablo sabía, Pablo dice, ¿verdad? Yo también soy lo que ellos dicen ser. Pero él sabía que solo por ser judío, Pablo sabía que solo por ser israelita, eso no lo convertía necesariamente en un ministro de Cristo. Pero él está hablando con locura para probar su punto, hermanos. Dice Pablo, soy ministro de Cristo, yo más. La palabra ministro aquí, hermanos, es la palabra de un trabajo que significa un trabajador doméstico. Pero los falsos maestros lo habían usado como, le habían en cierta manera cambiado el significado, por decirlo así, y lo usaban como una posición bien alta, ¿no? Yo soy un ministro de Cristo, no pensando, soy un esclavo de Cristo, sino diciendo, yo soy un instrumento especial de Cristo. Y por eso dice Pablo, ellos son ministros de Cristo, ¿de veras son ministros de Cristo? Pues si ellos son ministros de Cristo, yo más. Porque si ellos son ministros, pues yo tengo razón para decir que yo soy más ministro que ellos. Y lo que estamos viendo aquí es esto, hermanos. Cuando Pablo dijo, son hebreos, son israelitas, son descendientes de Abraham, son ministros, yo también. Él está diciendo, ellos no tienen nada que yo no tengo. Yo también soy judío, yo también soy israelita, yo también soy descendiente de Abraham, yo también soy ministro de Cristo. Ellos no tienen nada que yo no tengo. Pero ahora lo que él va a decir, él va a demostrar que él sí tiene muchas cosas, muchas características que ellos no tienen. Y va a enlistar el carácter de un verdadero siervo de Cristo. Mira lo que dice el versículo 23 en adelante, hermanos. En la parte B dice, yo más en trabajos más abundante, en azotes sin número, en cárceles más, en peligros de muerte muchas veces. De los judíos 5 veces he recibido 40 azotes menos 1, 5 veces. ¿Cuánto es esto, hermanos? Los matemáticos que tenemos aquí. 5 veces 40 menos 1. ¿Cuánto sería eso? 195 azotes. Hermanos, esos azotes no los daban con cariño. Los ponían prácticamente como recargados en una roca, doblados, la espalda completamente doblada, para que no batallaran en darles con todo. Y dice Pablo, muchas veces en peligros de muerte, en cárceles, en azotes sin número. 25 dice, 3 veces he sido azotado con varas, 1 vez apedreado, 3 veces he padecido naufragio, 1 noche y 1 día he estado como náufrago en alta mar, en caminos muchas veces, o sea, muchos viajes. Los historiadores, hermanos, aún del tiempo de Pablo, muchos historiadores dicen que nadie hizo tantos viajes como lo hizo el apóstol Pablo. Dice, en caminos muchas veces, en peligros de ríos, peligros de ladrones,
peligros de los de mi nación, peligros de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre falsos hermanos, en trabajo y fatiga, en muchos desvelos, en hambre y sed, en muchos ayunos, en frío y en qué, y en desnudez. Hermano, podríamos pensar en algo que el apóstol Pablo no sufrió. La prueba de que Pablo era un verdadero apóstol, un verdadero siervo, un verdadero trabajador y esclavo de Cristo, no son necesariamente los sufrimientos que él está enlistando aquí. Aquí miramos muchos sufrimientos muy graves, muy difíciles de soportar. Pero hermanos, la prueba de que Pablo era un verdadero apóstol no fueron sus sufrimientos, sino la causa de sus sufrimientos. El hecho de que él estuvo dispuesto voluntariamente a padecer y a permanecer en esa vida difícil de aflicción y de sufrimiento y de peligro en la que se encontraba continuamente por la causa de Cristo. Porque hermanos, toda la gente en el mundo sufre de alguna u otra manera. Ahorita hay gente que está sufriendo hambre, que está sufriendo sed, que está siendo golpeada. Ahorita hay gente que está en peligros, que está en caminos, en peligro en el mar, en el desierto. Hay gente que está ayunando voluntariamente, algunos involuntariamente porque no hay que comer. Toda la gente en el mundo sufre de alguna manera u otra, pero pocos están dispuestos a sufrir esto por la causa de Cristo. Y eso hacía la diferencia entre Pablo y los otros falsos apóstoles. Muchos estaríamos dispuestos, hermanos, a sufrir por nuestros proyectos ambiciosos. Usted ha de conocer o ha de haber escuchado de familias que viven ahí, 3 familias en un mismo apartamento de una recámara, de 2 recámaras, 20 personas ahí, ¿verdad? Todos ahí, ¿por qué? Porque quieren estar ahorrando dinero para comprarse esto y después esto, porque tienen planes y ahí están todos amontonados. Batallando, siempre aguantando a un patrón, aguantando a un vecino, aguantando o sufriendo, batallando de diferentes maneras, emocionalmente, físicamente, financieramente, batallando, y se sufre y estamos dispuestos a batallar, pero pensando en lo que vamos a después a disfrutar y a comprarnos por nuestros planes que tenemos. Pero no muchos están dispuestos a batallar tanto como Pablo por la causa de la obra de Cristo. Para los falsos apóstoles, hermanos, que había en la ciudad de Corinto, el batallar económicamente, el ser considerado como alguien pobre o que padece necesidad, era visto como era algo débil, era como una señal de que Dios no está contigo porque tú andas batallando. Entonces Dios no te ha aprobado a ti y tú no eres de verdad, porque si no, Dios estuviera contigo y Dios te estuviera bendiciendo y estuvieras bien. Para ellos, hermanos, el batallar no era visto como algo de qué gloriarse. Pero para Pablo sí, porque él sabía la causa por la cual él estaba batallando. Y hermanos, aún en nuestro tiempo no sabemos que la gente piensa que la evidencia de que Dios está con nosotros es que nos va como, que nos va bien. Pensamos que porque pudimos comprar casa o que porque pudimos comprar esto o por esto y aquello, ya pensamos que Dios está con nosotros. Que porque nuestra cuenta de banco se está llenando y tenemos un buen dinero ahí, y aparte en la casa tenemos un buen colchón ahí en la casa, ¿verdad? Si tenemos dinero, podemos cometer el error de pensar que porque tenemos dinero, Dios está con nosotros y por eso nos está yendo bien. Pero no necesariamente. Se recuerda la frase que dice, hay gente tan pobre, pero tan pobre, que lo único que tienen es que dinero. ¿Conoce a alguien así? Hay gente tan pobre, hermanos, que lo único que tiene es dinero. Pablo en su primera carta dijo, hermanos, ¿cómo vivían? Dice, como desconocidos
pero bien conocidos, como moribundos, mas aquí vivimos, como castigados, mas no muertos, como entristecidos, mas siempre gozosos, como pobres, mas enriqueciendo a muchos, como no teniendo nada, mas poseyéndolo todo. Bueno, qué carácter, qué mentalidad la del apóstol Pablo. La gente me tiene por un fracasado, especialmente esos apóstoles. Me tienen como un total fracaso. Ando batallando, a veces no como, a veces estoy desnudo, batallando en alta mar. A veces gente quizás me puede mirar y menospreciar por mi apariencia, por mis batallas, por mis luchas. Pero dice Pablo, como pobres, mas enriqueciendo a muchos, como no teniendo nada, mas poseyéndolo todo. Esa vida del apóstol Pablo, hermanos, esa voluntad de él inquebrantable, de estar ahí y permanecer viviendo esa vida difícil por la causa de Cristo. Esa era la evidencia de que él era un verdadero siervo de Dios. Pablo ya mencionó su desgaste físico, que si nos metiéramos a reflexionar y a pensar en toda esa lista, hermanos, que no sería algo muy bueno. Pensar en meternos a imaginarnos cómo realmente eran las dificultades que Pablo pasó. Pero Pablo, miramos que ya mencionó su desgaste físico. Y aunque el desgaste físico de Pablo era mucho, como ya lo leímos, ese no era su desgaste más grande y más difícil. Mira el versículo 28. Y además de otras cosas que no menciona, lo que sobre mí se agolpa cada día. ¿La qué? La preocupación por todas las iglesias. Hermanos, el desgaste físico de Pablo era mucho, pero era más su desgaste emocional. Una parte que a veces no es muy considerada. Los desgastes físicos eran crueles, pero no eran todos los que, todos los días. No eran todos los días. Pero había algo que sí era todos los días. Lo que sobre mí se agolpa cada día. Algo con lo que Pablo cargaba en sus hombros todos los días, hermanos. Era la preocupación por todas las iglesias. A veces batallaba físicamente, a veces, pero había algo con lo que él lidiaba todos los días. Una carga constante. La preocupación por todas las iglesias. Hermanos, su amor por la gente, incluyendo los hermanos de Corinto que lo menospreciaban, su amor y su voluntad para sufrir por la causa de Cristo es lo que lo hacía diferente y lo que lo hacía un verdadero, o era la evidencia de que era un verdadero siervo de Cristo. Eso es algo que ellos no podían compararse ni igualarse con el apóstol Pablo. Él mencionó algo y dijo, yo tengo todo lo que ellos tienen. Yo también soy israelita, hijo de Abraham, descendiente de Abraham, judío, siervo de Cristo. Ellos no tienen nada que yo no tenga, pero yo tengo esto que ellos no tienen. Y él presenta su expediente. Este es mi expediente. A lo que ninguno de ellos podría decir, o yo también he sido azotado, o yo también he padecido hambre, o yo también he sido... No tenía nada que decir acerca de eso. No pueden igualarse al apóstol Pablo. Entonces la voluntad de Pablo para sufrir por la causa de Cristo y su amor sincero por la gente eran la prueba y la evidencia de que él era un verdadero apóstol de Cristo. Hermanos, estas dos cosas, estas dos pruebas que mencionó Pablo, estar dispuesto a sufrir continuamente por la causa de Cristo y el amor por la gente, esas dos cosas no solo
son la prueba de un verdadero apóstol que era Pablo, pero son la evidencia también, o son la diferencia entre un verdadero cristiano y un religioso. Esto también es la diferencia entre un verdadero cristiano y un religioso. Hermanos, el religioso puede venir a la iglesia, puede congregarse en los servicios, puede vestirse apropiadamente, puede conocer Biblia, puede conocer cantos, alabanzas, pero hay dos cosas que no puede hacer. No puede estar dispuesto a sufrir constantemente por la causa de Cristo y no puede amar a la gente como Cristo la ama. No puede. Puede exaltarse a sí mismo de lo que hace para Dios, de lo que da, de lo que sabe, y puede exaltarse a sí mismo. Pero hay dos cosas que no puede hacer. No puede vivir una vida constantemente sufriendo, batallando y padeciendo por la causa de Cristo. No puede amar a la gente como Pablo lo hacía. Un verdadero cristiano es aquel que, como Pablo, le puede decir que no al mundo para poder decirle que sí a Cristo. Un verdadero cristiano es el único. El religioso no puede. El cristiano sí puede invertir su vida, sus posesiones, sus talentos y todo lo que tiene y lo puede invertir en la obra de Cristo. El religioso no puede hacer eso. Conozco a un joven, hermanos, que vive en Texas, muy bueno para el deporte, para el béisbol. En todo lo que ha sido la high school, ha sido un excelente jugador. Y estaba jugando a un buen nivel. Y recientemente, hermanos, en un equipo en el que él estaba jugando, que salían a jugar a lugares lejos, estaba por tenía la fecha para ir a jugar contra otro equipo, obviamente, un juego en donde van los visores para encontrar a muchachos y llevárselos. Y este muchacho cristiano, de padres cristianos, tenía la fecha con sus padres siempre lo llevan a cada juego a jugar y lo apoyan en todo. Se llegó a la fecha para ir a jugar ese juego. Sus padres tenían expectativas de que lo iban a mirar y se lo iban a llevar y iba a poder jugar en tal colegio y un futuro brillante para su hijo beisbolista, porque tiene el talento y saben de lo que es capaz. Y ahí estaban a la expectativa. Llegó el día para ir al juego y el muchacho habla con sus papás y les dice: papá, ¿sabes qué? No voy a ir. ¿Eh? ¿Cómo que no vas a ir? Hemos esperado este juego por tiempo. ¿Cómo que no vas a ir? Y dice el muchacho: Dios está hablando en mi corazón y yo sé que tengo puerta abierta con varios colegios que me quisieran tener, pero Dios ha tocado mi corazón y no quiero ser beisbolista. Dios me ha llamado para ser pastor y no voy a ir a ese juego ya. Voy a ir al instituto y voy a estudiar para ser el pastor que Dios quiere que yo sea. Después de eso, que no fue, les han llegado llamadas, correos de voz, textos. Hey, conocemos a tu hijo, sabemos cómo juega, queremos tenerlo con nosotros. Llamada tras llamada tras llamada. Ya lo tenían fichado, ya lo tenían señalado. El muchacho dice: yo voy a ser pastor. Aquí vive en Texas, hermano. Lo conozco. ¿Sabe quiénes son capaces de hacer eso? No un religioso. Solamente alguien que ha tenido un verdadero encuentro personal con Cristo. Amén. Solamente alguien que verdaderamente ama a la gente y al Señor. Dice: yo no quiero
la carrera de beisbolista en donde puedo ganar buen dinero. Prefiero ser pastor si ese es mi llamado. Hermanos, probablemente ese muchacho algún día va a salir a comenzar una iglesia de cero, en donde no va a tener ni sueldo, en donde no va a tener una mensualidad ganando. Pero eso es la diferencia entre un religioso y un verdadero creyente. El apóstol Pablo, hermanos, estaba dispuesto a vivir sufriendo, batallando, padeciendo, siendo que él podía renunciar a esa vida que él llevaba y poner un pequeño, rentar una oficina o construir una tienda de la que él construía y decir, voy a dedicarme a enseñar, porque él era fariseo de fariseos, conocedor de la ley, y pudo simplemente dedicarse a enseñar y a vivir fácil, tranquilo, con su negocio y hacerla fácil. Pero él se dedicó a batallar, a padecer por la causa de... Hermano, eso solamente lo puede hacer alguien que verdaderamente ha nacido de nuevo. El religioso, hermanos, aquí está en la iglesia y todo está bien, Dios es bueno, Dios está aquí. ¿En serio? Sí, pero cuando vienen las luchas y las pruebas y las batallas, vámonos. Pero el verdadero creyente permanece fiel constantemente y paga el precio por servirle a su Señor. Amén, hermanos. Amén. ¿Por qué es que Pablo estuvo dispuesto a sufrir por la causa de Cristo, hermanos? Porque es que él tenía esta mentalidad, este carácter, esta convicción. El apóstol mencionaba en diferentes ocasiones cómo él se sentía por haber sido un perseguidor de ¿qué? De la iglesia. Y me puso por fiel, siendo que yo antes era un perseguidor de la iglesia y a muchos los atrapé y fueron muchos cristianos, yo entregué a las autoridades y algunos negaron su fe y otros fueron azotados y castigados. Yo anduve persiguiendo la obra de la iglesia de Cristo y Él tuvo tanta misericordia que me buscó Él a mí, me perdonó y me salvó y ahora hasta me está usando para su gloria. ¿Cómo es posible tanta bondad? Hermanos, Pablo se sentía con esta responsabilidad, con ese compromiso, con esa convicción, con esa determinación, porque él sabía cuánto Dios le había perdonado. No dice la Biblia que al que mucho o al que poco se le perdona, poco ama, pero al que mucho se le perdona, mucho ¿qué? Mucho ama. ¿Cuánto Dios le perdonó a usted, hermano? ¿Cuánto Dios nos ha perdonado? Así sentía Pablo, Dios me perdonó bastante a mí. Probablemente cristianos que él agarró y arrastró, perdieron su vida, los mataron. Y él decía, ¿cómo es posible que yo hice eso? Y Dios ha sido tan bueno que me ha perdonado y mi récord está limpio después de todo lo que yo hice. Dios me ha perdonado mucho. Por eso él llega a la conclusión y dice, con Cristo estoy juntamente crucificado. No puedo darme el lujo de ahora seguir viviendo para mí, cuando Él dio su vida por mí, cuando Él me perdonó todo lo que yo hice. ¿Cómo voy a seguir viviendo ahora para mí? No, Él dice, con Cristo estoy juntamente crucificado. Ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Ya no vivo yo. Esa es la razón que Pablo tenía, hermanos, para vivir de la manera que él vivía. Sufrió mucho por la causa de Cristo. Y nosotros, hermanos, muchas veces no estamos dispuestos a batallar. Déjeme, estoy exagerando en decir que no estamos dispuestos a sufrir y a batallar por la causa de Cristo.
Ni siquiera estamos dispuestos a leer la Biblia, a orar, a ganar almas, a discipular, a congregarnos fielmente, a servirle a Dios fielmente, mucho menos a sufrir y a padecer por la causa de Cristo. No estamos entregados a Dios como deberíamos, porque todavía andamos buscando si nos cae una migaja de lo que este mundo ofrece. Todavía andamos buscando si nos cae una migaja de lo que este mundo ofrece. Que me vaya bien en mis finanzas, en mis proyectos, si queremos, andamos buscando todavía que nos vaya bien en nuestros negocios y en la vida terrenal. Y Pablo dijo, ya no vivo, yo estoy muerto. Es mi responsabilidad, pero no mi prioridad. Mi prioridad es Cristo, mi prioridad es la gente, mi prioridad es decirle a otros de Cristo, mi prioridad es aguantar cualquier cosa por seguir haciendo la obra de Cristo. Y nosotros, hermanos, lejos de estar batallando, lejos de renunciar a ofertas y oportunidades por ganar almas, por discipular gente, por dar más a la obra, por servirle a Dios fielmente, lejos de batallar y sufrir de esa manera, ni siquiera oramos ni leemos la Biblia. Decimos que hemos nacido de nuevo, que somos verdaderos creyentes, pero no parece que así fuera. No se mira ese compromiso en nosotros, hermanos, de vivir como un creyente entregado a Dios. El religioso, hermanos, lo que no tiene es compromiso. Miren, los falsos maestros en Corinto se alababan a sí mismos, se engrandecían así, miren, ellos eran la medida. Pero si fueran a padecer persecución, hasta ahí llegó su apostolado. No había compromiso. En cambio, el apóstol Pablo, que no se enaltecía y no se alababa a sí mismo, él vivía perseguido y batallando, porque en él había compromiso. Y si hay algo que Dios, hermanos, le interesa de los verdaderos creyentes, no de los religiosos, de ellos no se puede esperar nada. Pero si hay algo que Dios quiere ver en un verdadero creyente, es compromiso. Que va a estar ahí dispuesto a luchar, a batallar, a sufrir, a padecer, por hacer lo correcto constantemente, dispuesto a sufrir por la causa de Cristo. Imagínense, hermanos, hay cristianos que no vienen al servicio del miércoles porque ¿cómo van a batallar si vienen a la iglesia y salimos de aquí a las 9 de la noche y se duermen hasta las 10, 11 de la noche? ¿Qué sacrificio tan grande dormirse tan tarde a las 11 y luego despertarse en la mañana a ir a trabajar todavía después de que se desveló tanto? ¿Quién hace eso? Eso no está bien. Así tan ridículo como suena eso, hermanos, no me voy a desvelar si voy al servicio. En otras áreas nosotros somos igual de ridículos y no hacemos lo que tenemos que hacer. Amén. Amén. Nosotros no batallamos con eso. ¿Por qué? Porque usted se duerme a las 2 de la mañana, no le afecta. Y usted puede decir, ay, este hermano, que se va a desvelar, ¿verdad? No, eso no le afecta a usted, porque usted ni duerme. Pero en otras cosas, así sonamos de ridículos nosotros, hermanos. Y no hacemos y demostramos que nos falta mucho compromiso, como el que tenía el apóstol Pablo. Termino con este poema que les voy a encargar que lean cuando yo esté en el cajón aquí, hermanos. Escrito por un soldado cristiano que comprendía lo que era la guerra. Escribió diciendo: soy un soldado en el ejército
del Dios Todopoderoso. Dios es mi superior, Cristo es mi teniente y el Espíritu Santo mi comandante. Mis saludos son adoración y alabanza. La palabra de Dios es mi código de conducta. Mis rangos son honor, respeto e integridad. La fe, la oración y su palabra son mis armas de milicia. He sido entrenado para resistir las adversidades de la guerra. Fui creado, escogido, nací para estar en este ejército. Solo me retiraré cuando escuche las trompetas o muriendo en la batalla. Soy un soldado. No necesito que me mimen, que me animen, que me convenzan. No soy un niño. Nadie tiene que llamarme, recordarme, escribirme, visitarme o reconocerme. Soy un soldado. El enemigo no puede derrotarme, la gente no puede desanimarme, el clima no puede cansarme, la enfermedad no puede pararme, el dinero no puede comprarme. Soy un soldado. Jamás me rendiré, seguiré marchando cabeza arriba, mirando hacia enfrente y cantando victoria. Soy soldado. Esa es la determinación del apóstol Pablo que usted y yo necesitamos. Por eso de pie vamos a orar, hermanos. Padre Celestial,